vamos a dar comienzo a lo que es este gran webinar del día de hoy. Un webinar que, como había dicho anteriormente, viene cargado de muchísimas novedades. Como siempre, nosotros Millennials Consulting, pues nos gusta estar a la última con todo lo que nuestros partners traen. En este caso, uno de los partners más preciados que tenemos, que es Google, junto con TD Cinex, el cual el día de hoy vamos a hablar acerca de la gran novedad que ha implantado Google en toda la suite, ¿vale? Hoy vamos a estar focalizándonos sobre todo en el producto de Workspace, ¿vale? Que es toda la parte de productividad, que es básicamente cómo hacer que la IA, que en este caso es Gemini, nos ayude a optimizar nuestro tiempo y, por supuesto, a optimizar nuestro trabajo. Entonces, si te parece bien, Javi, te puedes presentar. Y bueno, vamos a darle ya inicio a lo que sería este gran webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos, una vez más, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Prometemos que no se van a arrepentir y pues nada, recordar también ver nuestra página web y asimismo visitar nuestro canal de YouTube, en donde tenemos muchísimas novedades de absolutamente todos los partners y todas las novedades tanto de Soho como de Google como del resto de nuestros partners. Así que bueno, yo ya me callo porque es que si no, no te dejo hablar y ya todo inicio para que bueno, te presentes y nos presentes un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Fantástico, muchas gracias, Jessica. Bueno, no hay mejor presentación que la que has hecho tú de Gemini, no la podemos hacer, pero bueno, simplemente que me conozcáis a mí. Yo soy Javier Loy, yo soy BDM de Workspace, también he trabajado bastante tiempo en implantaciones de cara a Google, también Google Cloud, Security. Y bueno, la idea del webinar de hoy, como comentaba Jessica, es ver un poco los avances que ha ido lanzando Google a lo largo de estos 2-3 últimos años, un poco que ha explotado lo que es la IA generativa, que si no lo sabéis o si no lo habéis escuchado, bueno, yo creo que ya lo habéis escuchado, que es Gemini, ¿no? Gemini es un poco la IA generativa, la IA que ofrece Google en todos sus productos. Y es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. Básicamente, esta es un poco la agenda para que podamos ubicarnos un poco en qué es lo que vamos a cubrir en el día de hoy. Básicamente, vamos a ver un poquito la evolución de la IA en Google, ¿vale? Vamos a ver cómo no es una cosa de ahora, sino que lleva mucho más tiempo. Vamos a ver el concepto de Best of Google AI, que básicamente recientemente, hace menos de un mes, pues Google hizo un anuncio muy importante en el cual pues se incluía pues todo lo que es la IA generativa dentro de sus propios servicios de Workspace, pero bueno, lo veremos más adelante. Haremos una pequeña demo también de uno de los productos principales y creo que son diferencial respecto a sus competidores como es Notebook LM. Y por supuesto, pues tenemos la sección de Q&A, que bueno, pues creo que también tenéis por ahí el chat o secciones también de Q&A que podéis ir lanzando preguntas durante la sesión y si no, bueno, pues al final seguramente tengamos un hueco para poder resolver cualquier duda que tengáis. Bien, parece que esto de la IA, ¿vale? Nació o hubo un boom de la IA hace relativamente 2 años y medio, ¿vale? Con ChatGPT, ¿vale? Que parecía que no existía la IA y hace 2-3 años, pues con ChatGPT pues hubo un boom, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial lleva mucho más tiempo cocinándose. En el caso de Google, pues lleva más de 10 años en el mercado lanzando una serie de productos desde 2015 en el que pues con la compra de DeepMind, que es a día de hoy, pues bueno, es su equipo de trabajo. En su momento era una empresa que adquirió Google y a día de hoy es el equipo de trabajo donde salen todos los avances de IA generativa y de inteligencia artificial en general de Google. Pues a medida que ha ido avanzando durante todos estos años, pues Google ha ido lanzando una serie de productos, de servicios, por ejemplo, el proyecto Transformer, que fue un hito bastante importante en el campo de la IA a nivel general, no solo dentro de Google, que es un poco una revolución en los lenguajes LLM, ¿no? que tenemos a día de hoy, y fue un hito muy importante. Hasta la llegada de, pues lo que decíamos, hasta en 2023 aproximadamente, con ese boom de la IA generativa, ¿vale? Que cuando hablamos de inteligencia artificial, esta que conocemos a día de hoy o la que más estamos comentando es la IA generativa, ¿vale? Ahora veremos un poco lo que es, pero lo que es la IA tradicional que muchas veces comentamos, pues es esto que se lleva trabajando también durante todo este tiempo, ¿no? En 2023, en el caso de Google, pues hubo un lanzamiento que fue el de BART, ¿vale? Que fue la primera
experiencia que tuvimos, el primer contacto que tuvimos con la IA generativa de Google, ¿no? Y aquí, de ahí en adelante, pues todos los avances que vamos a ver a continuación, ¿no? En cada uno de los productos que ha ido lanzando Google y que, pues básicamente, forman su portfolio de inteligencia artificial. La IA generativa, Google la ha ido lanzando no solo en Workspace, ¿vale? Que lógicamente es donde nos vamos a centrar, sino que en cada uno de sus productos principales vemos que la IA está presente en cada uno de ellos, ¿no? Por la parte de Chrome, pues ya vemos cómo hay Chromebooks que tienen Gemini integrado dentro del propio hardware. Vemos en la parte de Google Cloud, por supuesto, cómo hay servicios como Vertex AI, en BigQuery, etcétera, etcétera, con productos nicho de Google Cloud, como ya tienen integrados también la parte de Gemini, por supuesto la parte de Google Cloud Security en la parte de Google SecOps, la parte de GTI, como Gemini es un punto también primordial en esos servicios y por supuesto en la parte de productividad, ¿no? Lo que comentaba Jessica, pues todos los avances que ha ido lanzando Google dentro de los propios servicios de productividad, en este caso de Workspace, ¿no? Que es en el que nos vamos a centrar en el día de hoy, en la sesión de hoy. Para ver un poco o tener también un poco ubicado cómo ha ido trabajando Google esta IA dentro de los servicios de Workspace, veamos también un poco la evolución que ha tenido, ¿no? Porque durante estos 2 años, 2, 3 años, ha avanzado muchísimo, sobre todo ya no solo a nivel de funcionalidades, que lo vamos a ver a continuación, sino también a nivel de nomenclatura, nombres, conceptos. Entonces, es muy probable que si no estamos al día nos perdamos un poco, ¿no? De hecho, nosotros nos cuesta muchas veces, como no estemos al día, pues se nos escapan muchas veces los nombres o lo llamamos de otra forma como se llamaba antiguamente y a las 2 semanas lo vuelven a cambiar. Entonces es importante que tengamos un poco a nivel conceptual cómo nació y en lo que estamos a día de hoy, ¿no? Básicamente lo que comentábamos, el primer contacto que tuvimos con la IA dentro de los servicios de productividad fue BART, ¿vale? BART fue fue la antesala de lo que hoy conocemos como Gemini Advanced, la experiencia de chat que vamos a ver a continuación, ¿no? Y es un poco la primera versión que tuvimos para poder interactuar con la IA, ¿no? De Google. Luego, un poquito más adelante, Google lanzó DeepAI, ¿vale? Que básicamente era esa IA generativa lanzada o integrada en los propios servicios de productividad, lo que hoy llamamos Gemini for Workspace, que lo vamos a ver ahora, pues la antesala fue DeepAI, ¿no? Que fue un poco el concepto que se lanzó primero. Luego, a finales del 2023, fue un concepto muy importante en el cual Google lanzó ya Gemini como a nivel conceptual, a nivel naming, a nivel modelos, ¿vale? Lanzó los 3 modelos en los que se basa toda la inteligencia artificial de Google, que son los Gemini Ultra, Pro y Nano, ¿vale? Que serían los lenguajes de inteligencia artificial, los modelos sobre los cuales se basa todos los servicios, ¿vale? De IA. Y luego en 2024 pues decidió unificar conceptos, ¿no? Por un lado teníamos BART, teníamos DeepAI, teníamos Gemini. Al final decidió unificar conceptos y denominarlo todo Gemini, ¿vale? Gemini tanto para la experiencia de chat, Gemini for Workspace para la integración que tiene en los propios servicios, Gemini como complemento también de Google Cloud. Al final fue una unificación a nivel conceptual que era lo lógico porque, bueno, hablábamos de lo mismo con distintos nombres, ¿no? Y decidió unificarlo. Y luego, muy recientemente, lo que comentaba hace menos de un mes, el 15 de enero, ¿vale? Google hizo un anuncio a nivel mundial muy importante, ¿vale? En el cual los lanzaron a nivel de marketing, fue The Best of Google AI en los servicios de Workspace, que básicamente lo que anunció era que pues hasta la fecha, ¿vale? Teníamos lo que era la suite de colaboración, teníamos Workspace con Gmail, el correo, Drive, todos los servicios de Workspace. Por otro lado, teníamos complementos, que era Gemini for Workspace, que eran complementos que podíamos adquirir y que se podían integrar dentro de los servicios de Workspace, ¿vale? Esos complementos tenían un coste y además eran un coste elevado. Hasta ese momento teníamos un poco esos dos conceptos, pero hace menos de un mes Google anunció que todos los servicios de Workspace, las principales licencias de Workspace, tanto Business como Enterprise, iban a tener incluido en los servicios de IA, ¿vale? Sin necesidad de de adquirir complementos adicionales con el costo que esto lleva, ¿no? Y este anuncio básicamente lo lanzó pues de esta forma, ¿no? Voy a poner aquí
el vídeo del anuncio que lanzó. Lo tenemos Pero aquí. bueno, un poco lanzando lo que decías, ¿no? Yo creo que está muy bien que hayan integrado el nombre porque al final entre BART, Gemini 1, tal, nos volvemos locos y realmente no tenemos como ese nombre específico para saber que nos estamos refiriendo a la IA de nada más y nada menos que de Google. Así que la verdad es que Exacto, creo que fue un acierto. No, sí, totalmente. Además, y este punto final, el poder incluirlo en los servicios de Workspace, yo creo que es una cosa, vamos, primordial. Al final, el objetivo aquí de Google es, o la idea de Google es que la IA no debe de ser solo para algunos, sino que debe estar disponible para todo el mundo, ¿no? Porque al final no es una lección, no es una lección, al final es una cosa que vamos a vivir todos el día a día y creo que es interesante que desde ya pues podamos utilizarlas, ¿no? Sin Claro, tener que... que estemos básicamente al día porque realmente el mundo no se va a paralizar porque nosotros no conozcamos cómo se utiliza la IA. Exacto, Un poco como el internet, las redes sociales, etcétera. exacto, eso es. Y pues Google lo anunció de esta forma. Here we go. Here we go. Here we go. Welcome to the project team. Let's get started. Perfecto. Sí, pues básicamente ese lanzamiento, ¿no? Que lo hicieron hace, pues lo que decíamos, hace 2 semanas aproximadamente, 3 semanas como máximo, pues para nosotros que nos dedicamos un poco a la parte de productividad fue una noticia increíble, porque ya no es necesario el tener que adquirir complementos adicionales, lo que eso supone, ya no solo a nivel procesos, sino a nivel también monetario, ¿no? Es decir, pues simplemente en las propias licencias de Workspace ya no necesitas tener complementos, sino que tienes toda la IA integrada, ¿no? Básicamente, lo que teníamos aquí, lo que nos han explicado, ¿vale? En ese vídeo introductorio es cómo Google, la inteligencia artificial, lo ha integrado en los propios servicios basado en 3 fundamentales pilares, ¿no? Por un lado, la integración con los servicios de Workspace, ¿vale? Hemos visto, y lo vamos a ver ahora, cómo se integra con los distintos servicios, con el correo, con el Drive, con el chat, con videoconferencias, etcétera. Cómo tenemos el pilar fundamental de la experiencia de chat, ¿vale? Es decir, pues lo que si hablamos un poco quizá lo que más al día tenemos que es el ChatGPT, pues realmente la versión en el proceso de Google que sería Gemini como experiencia de chat. Y luego, por supuesto, uno de los productos diferenciales y el que creo que vale la pena que entendamos cómo funciona y por eso la demo va a ir enfocada a este producto que es NotWLM, ¿no? Que no me voy a adelantar porque quiero que lo veáis más adelante y prefiero que lo veáis. Bien, pues hablemos un poco rápidamente de cómo se integra, ¿no? Con los servicios de Workspace. ¿En qué servicios se integra? ¿Cómo se integra? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la IA generativa Gemini se integra, por ejemplo, con el servicio de correo, ¿no? Lo que comentaba Jessica al principio. Bueno, ¿qué nos permite la IA en Gmail? Pues básicamente nos va a permitir, entre otras cosas, porque tiene muchas cosas, ¿no? Pero vamos a destacar algunas que son interesantes, pues por ejemplo, el ayudarte a escribir, es decir, ayudarte a redactar correos. Siempre nos hemos visto en alguna ocasión en la que, oye, pues no sabemos cómo redactar o cómo empezar un correo, ¿no? Ya no solo redactarlo, sino a lo mejor que te ayude a empezar ese correo y luego ya tú lo vas moldeando a tu gusto, pues nos va a permitir a través de un prompt poder decirle, oye, pues redáctame un correo de agradecimiento, por ejemplo, a todos los asistentes a un webinar, ¿no? A este webinar, por ejemplo.
y Google directamente nos lo va a redactar y además nos va a permitir también indicar qué tono queremos en ese correo, ¿no? Si lo queremos más formal o menos formal, no es lo mismo enviarlo a una audiencia a nivel corporativo o si son más compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Nos va a permitir perfilar un poco el tono del correo. Además, en el panel lateral, porque Gemini está integrado en distintos lugares, en el propio servicio a la hora de redactar correos, también en el panel lateral de Gmail, nos va a permitir pues, cosas tan interesantes como, por ejemplo, poder resumir un hilo de correos, ¿vale? También se nos ha dado muchas veces de que llegamos, sobre todo de vacaciones, y vemos que nuestra bandeja de entrada tiene 200 correos, pues nos va a permitir simplemente a través de un prompt, por ejemplo, poder consultar directamente y que nos facilite la lectura de esos correos o bien simplemente diciéndole, oye, pues muéstrame los hitos más importantes de este hilo de correos o resáltame los correos más importantes basados en, pues por ejemplo, a nivel de contactos que son más importantes para ti o que más interactúas, que te los muestre al principio para que sean más importantes o porque tienen esa cierta importancia, ¿no? Para ti. Porque además Gemini también, al igual que Google, la IA en general, aprende un poco también de cómo utilizamos este tipo de servicios y aprende de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces también tiene ese contexto de consultas que nosotros realizamos. ¿Qué nos permite también? Pues, por ejemplo, dar respuestas a correos de forma inteligente, pues muchas veces esto es muy interesante, sobre todo, ya no solo en la versión de ordenador, en la versión de la aplicación mobile, ¿vale? En la cual también podemos utilizar esta IA generativa. Por ejemplo, cuando estamos en el móvil, pues es mucho más sencillo que nos sugiera respuestas elaboradas directamente a través de un prompt y no tengamos que estar redactando con el teléfono, que quizás es un poco más complejo, ¿no? Nos lleva un poquito más de tiempo. Luego también lo tenemos integrado, por ejemplo, en la suite de colaboración en la ofimática, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Google Documents, pues lo mismo. Tenemos ciertas funcionalidades, pues por ejemplo, ayudarnos a redactar ciertos documentos o a elaborar plantillas, por ejemplo, ¿no? Nos evita, por ejemplo, o nos ayuda a combatir esa fobia del folio en blanco, ¿no? Que se llama, en la cual, oye, pues tenemos que redactar un documento y tampoco sabemos muy bien cómo empezar, ¿no? Pues a través de un prompt directamente pues podemos establecer o te va a establecer una estructura de documento, además con la información ya en el propio documento que luego también puedes ir perfilando, ¿no? Al igual que comentábamos antes también el tono, etcétera, etcétera, ¿no? También, además, en el panel lateral del servicio de documentos podemos referenciar, por ejemplo, otros documentos dentro de nuestro Drive, por ejemplo, y que nos destaque ciertas o nos haga incluso resúmenes de esos documentos y nos resalte las ideas principales, ¿no? Es decir, no tengamos que estar revisando un documento para establecer un resumen, sino que directamente lo podamos linkar al propio servicio de Google Documents y nos hagan unos steps, ¿no? Por ejemplo. Te ayuda también a crear imágenes, ¿vale? Es decir, ya no hace falta tener que irnos a Google y buscar una imagen para nuestro documento, etcétera, etcétera, sino que también directamente desde el propio Google Documents podemos decirle que nos cree una imagen que nosotros deseemos y automáticamente nos la genera y la podemos linkar directamente en el propio documento. O, por supuesto, lo que avanzábamos antes, ya no solo relacionar documentos desde el propio Drive y que nos resalte ciertos bullet points, sino que en un propio documento de Google Documents o un PDF que tengamos subido a nuestro Drive extenso, podemos simplemente a través de un clic decirle que nos resuba el documento y nos va a hacer un resumen automático con las ideas más importantes del documento, ¿no? Lo que eso lleva la reducción del tiempo, ¿no? Que comentábamos antes a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. En Seeds hay unos avances bastante interesantes, ¿vale? Que al finales del año pasado y a principios de este ha ido lanzando Google sobre todo. Hasta el momento yo personalmente no le veía tanta funcionalidad o la IA integrada en Seeds no era tan interesante, pero ha ido lanzando una serie de funcionalidades como, por ejemplo, desde poder crear tablas dinámicas simplemente como un prompt. Hay una cosa que nos pasa mucho, o al menos a mí también, y me dedico a esto, que no sabemos muy bien a veces cómo utilizar sobre todo herramientas de productividad como Sheets, ¿vale? Que Sheets o Excel, ¿vale? Que es un poco la similitud. Muchas veces no sabemos Creo que cómo... todos estamos allí en ese punto, ¿eh? O sea, la parte de Sí, Sheet por lo menos a mí me vuelve un poco loca y hoy total. justo empecé a utilizarla para un cliente, aquí ya conversando un poco, para hacer la tabla. O sea, yo dije, a ver, voy a tener un webinar hoy, tengo que saber al menos hacer una tabla dinámica.
Correcto. Y claro, la verdad es que funciona bastante bien de esto de que tú le dices a Gemini, mira, quiero una tabla para un seguimiento de proyecto, ponme estos datos, e incluso, no sé si me estoy adelantando lo que tienes que decir, ¿eh? Ah, está Pero bien. incluso podrías hacer hasta automatizaciones, o sea, basado en criterios. En plan, si tienes algo que ya está, una tarea que ya está completada, manda un correo electrónico a esta persona de que la tarea está completada. Es que eso es un Exacto. sueño. Sí, 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 sí. Además, muchas veces nos pasa que, oye, pues muchas veces no sabemos cómo hacer un VLOOKUP, ¿no? Una serie de fórmulas de tal. Pues simplemente ya no tenemos que ir a buscar a Google y demás. Decimos al prompt, le dejamos un prompt, oye, ¿cómo podemos hacer una búsqueda de que me muestre los mejores resultados, ¿no? de la tabla en base a un concepto en concreto, ¿no? Y directamente te establece cuál es la fórmula que tienes que poner y además tiene en cuenta todo el documento, todas las tabs que tienes dentro del documento, etcétera, etcétera. Te Entonces, iba a preguntar, o sea, tú le puedes decir, quiero sacar una fórmula, me lo invento, yo qué sé, sumatoria de la fila B a la fila B tal, prepárame la fórmula, por ejemplo, y te la hace. correcto, correcto. De hecho, mucho más sencillo. No hace falta ni que le digas tabla B o tabla C, le puedes decir, oye, en lenguaje natural, es decir, tengo una tabla tengo una serie de columnas de mis clientes, por ejemplo, de la productividad que tienen, y directamente le puedes decir, oye, pues muéstrame un sumatorio, ¿no? de la facturación que han tenido mis clientes en base a esta tabla, ¿no? Directamente tú le dices la facturación, que a lo mejor no hay ninguna columna que ponga facturación, simplemente tienes una columna seguramente que tenga los datos de facturación y directamente ya es suficiente inteligente como para decirte, hacerte el sumatorio y saber que tiene que seleccionar esa columna en concreto, ¿no? Es decir, es un poco la magia de trabajar con la IA, que puedes directamente con lenguaje natural y te lo traduce un poco al lenguaje que ellos tienen, ¿no? Que las herramientas tienen. Chicos, es Además, el momento de hacer preguntas, ¿eh? Así como las sí. estoy haciendo yo, que cabe acotar que todas las preguntas que estoy haciendo es por conocimiento propio. Sí, 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 fantástico. Y además una de las cosas interesantes en Google Sheets es también, ya no solo tablas dinámicas o fórmulas que muchas veces es nuestro día a día, que muchas veces no sabemos cómo hacerlas, los gráficos, por ejemplo, es decir, oye, tenemos una tabla y muchas veces no sabemos cómo crear un gráfico o sí lo sabemos, pero tampoco se nos da muy bien. Directamente también le podemos indicar a través de un prompt, decirle, oye, pues créanos un gráfico de barras que nos destaque los clientes top a nivel de facturación, un poco siguiendo con el mismo caso de uso, y te crea el gráfico, es decir, directamente te lo crea. ¿no? No tienes que ir a la creación de gráficos o no, no, es que te diga cómo tienes que crearlo, sino directamente te lo crea, ¿no? Y tú lo puedes ir editando, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas son tremendamente útiles, sobre todo en Sheets, ¿no? Que es un poco ese tipo de herramientas que son un poco más complejas a la hora de trabajar con ellas, ¿no? Porque el correo, bueno, todo el mundo sabemos, mayor o menor cosita, ¿no? Pero es verdad que este tipo de herramientas son un poco más complejas y no estamos tan al día. También en slides, ¿vale? En slides tenemos una serie de funcionalidades también interesantes que han ido avanzando, pues desde poder generar imágenes, como veíamos antes en Google Documents, aquí un poco más perfiladas o un poco más productivas, porque nos va a permitir generar imágenes y indicarle a lo mejor qué tipo de imagen, pues por ejemplo le podemos decir, oye, pues una versión, un estilo de fotografía, ¿no? O un estilo de iconos, o directamente un fondo de una slide, es decir, no una imagen, sino que me cree un fondo. Y además cuando te crea el fondo, ya te crea fondos difuminados porque saben que va a ir a un fondo de una slide, ¿no? Y que al final contrarresta un poco el texto que luego tú le pones, ¿no? Entonces, es muy interesante en ese sentido. Además, en Slide también tenemos la posibilidad de que te genere nuevas slides desde cero. Es decir, pues por ejemplo, le puedes indicar, oye, créame una slide que me resuma el documento de toda la presentación. Pues te crea una slide de recap, ¿no? De un poco de recap esto yo lo he utilizado mucho en presentaciones y la verdad que funciona bastante bien. Es decir, te hace un recap de los puntos más importantes de toda la presentación y directamente te creas la slide, Por ¿no? ejemplo, podríamos poner dentro de la pregunta como, mira, hazme una presentación de 4 slides poniendo estos puntos y desarrollándolo. Correcto, correcto, eso es, eso es. Es la magia, ¿no? El poder, un poco es eso, ¿no? El que te ayude un poco a ser un poco más productivo. O eliminar fondos de imágenes también, ese tipo de cosas que antes pues ya solo las veíamos en Photoshop, ¿no? O teníamos que irnos a herramientas de terceros, pues directamente aquí ya te puede eliminar un fondo de una imagen y ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante interesante.
También lo tenemos en Google Chat, ¿vale? El servicio de mensajería. Pues si antes hablábamos de la importancia en Gmail para ciertas acciones, pues por ejemplo lo mismo en Google Chat. Cuando tenemos también un chat grupal, que se nos habrá dado también muchas veces el caso, que hay millones de conversaciones o millones, un hilo de chat que es interminable y no nos da tiempo a poder leerlo. Pues directamente con un prompt también le podemos decir, oye, resúmenos los puntos más importantes de esta conversación para simplemente con esos puntos principales poder estar al día de la conversación que están teniendo, ¿no? O una cosa que para mí también es interesante es, por ejemplo, la traducción automática. Es decir, pues nosotros que trabajamos o aquellas organizaciones que trabajan también con distintos países, distintos lenguajes y demás, pues tenemos la capacidad de que automáticamente cuando te envíen un chat te lo traduzca automáticamente a tu lenguaje que tengas configurado, ¿no? Es decir, pues estoy hablando con una persona en francés, por ejemplo, y directamente a mí me lo está traduciendo lo que me está escribiendo en español y yo veo la respuesta en español, no en inglés, no en francés, ¿no? Por ejemplo. Cosas tan interesantes como esas. Por supuesto, en Meet. En Meet hay unas cosas que yo creo que son muy interesantes, como por ejemplo, ya no solo que automáticamente te optimice el audio, el vídeo. De hecho, hay una cosa que tiene Google Meet, que me di cuenta el otro día además, que por ejemplo, si tú estás ahora mismo que estamos en una videoconferencia y yo estoy, por ejemplo, en un lado, automáticamente lo que me hace es me pone en medio de la presentación, ¿no? Es decir, independientemente de que yo esté aquí. Cosas como esas, ¿no? Te crea también fondos, ¿vale? Una cosa que tenemos muy habitual es poder crear fondos para cuando estamos presentando, ¿no? Que te cree fondos. Esto ya estamos muy habituados con esto del teletrabajo, pues directamente ya no tener que buscar una foto por ahí, sino que directamente a través de un prompt le dices, oye, pues créame un fondo para la videollamada de, Podríamos poner nuestro logo, por ejemplo. O por sea, en vez de ejemplo, yo por tener ejemplo. esto aquí detrás, que es real, poder, Sí, por ejemplo, lo ponerla mío de también es real, ¿eh? sí. Poder poner, por ejemplo, el logo de Millennials Consulting o el logo de cada una de las empresas que están el día de hoy con nosotros y ya utilizarlo, ¿no? Correcto, Ay, correcto, qué eso es, maravilla, no sabía. eso es, sí, 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 sí. O también, por ejemplo, cosas muy importantes como, por ejemplo, que te haga una transcripción automática de la reunión. Es decir, pues todo lo que se está hablando, lo estamos hablando, pero está transcribiendo directamente a texto en un documento. Y no solo una transcripción, que está muy bien, sino también una función que se llama Take Notes for Me, ¿vale? Sí, Toma es notas un por mí. resumen, ¿no? Esto es increíble. Es decir, tú estás teniendo un meeting Los clientes. sí, con lo que sea, y ya no es que te transcriba lo que estamos hablando a texto, sino que te crea un documento estructurado de notas. Es decir, con los steps, los puntos que se han debatido durante la reunión y además si habéis establecido fechas o steps para próximas reuniones, te hace un documento estructurado de lo que se ha visto y los steps que se han definido. ¿Vale? Esto es una cosa increíble, increíble. Y luego también uno de los puntos interesantes y puntos fuertes de Google Meet es la traducción simultánea. ¿Vale? Es decir, todos conocemos y esto es muy habitual poder tener, pues cuando estamos teniendo una videollamada, el mismo caso de uso antes, ¿no? Que trabajamos con gente en otros países o con otro lenguaje. Hablemos de inglés, por ejemplo, estamos teniendo una conversación en inglés y directamente tenemos los subtítulos en inglés, ¿no? Que nos van poniendo aquí, pues para poder también hacer un poco, no es lo mismo, ¿no? Cuando no dominamos un idioma, el escucharlo que también tener un poco los subtítulos en inglés. Pero esto va un paso más allá. Es decir, tú estás teniendo una conversación en inglés, te están hablando en inglés y te lo está traduciendo directamente en español, por ejemplo, en español o en el lenguaje que tú decidas. Es decir, ya no necesitas entre comillas, digamos, hablar el lenguaje o por lo menos cuando tienes una conversación en inglés directamente te está poniendo los subtítulos en español, que es ¿Esto un hay que poco lo que... configurarlo previamente o lo Esto, hacemos al momento? esto simplemente es un check. Es decir, esto tú vas a Google Meet, le das al check de traducción simultánea y automáticamente va a coger el lenguaje que tú tienes de tu perfil de Google, ¿vale? Tú normalmente lo tienes Configuración, claro. en español o incluso cuando le das al check le puedes decir en cuál quieres que lo traduzca. Por defecto te va a coger tu idioma, ¿no? Pero esto es increíble. Y el idioma de la otra persona directamente lo coge automáticamente, ¿vale? Es capaz de detectar cuál es el idioma en el que te están hablando para hacer la traducción. Esto es Qué tremendo. maravilla. Esto es tremendo.
También en Google Drive, por supuesto, ¿vale? En Google Drive tenemos pues la opción de directamente en el propio servicio de Drive, pues por ejemplo, indicar a través de un prompt, decirle, oye, pues resáltame de estos 10, 12 o de esta carpeta que está llena de documentos, muéstrame o detéctame cuáles son los documentos que hablan de X tema, ¿no? Y directamente ya te resalta cuáles son los documentos que trabajan, pues por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando en un proyecto y tenemos una carpeta en la que tenemos los documentos del proyecto, ¿no? Pues le podemos decir de ese proyecto o de varios, ¿no? Le podemos decir, por ejemplo, oye, resáltame los documentos del proyecto alfa, ¿vale? Y directamente dentro de la carpeta te va a indicar cuáles son los documentos que hablan de ese proyecto, ¿no? Y mucho más interesante que esto es, directamente le puedes decir, vale, pues de estos que me has resaltado, dime, hazme un resumen de cada uno de ellos con 3, 4 puntos clave. Y ya no tienes que entrar en el documento y leértelo, sino que directamente ya incluso te va a hacer un resumen con 2 prompts, ¿no? Es una cosa increíble. Wow. O sea, tú Y le dices primero el nombre del cliente, te trae todas las carpetas de ese nombre del cliente. Nosotros, por ejemplo, en Millennials tenemos a los clientes por su nombre de empresa y ya luego le decimos, ok, tengo 5 o 6 documentos con ellos, hazme un resumen de lo que dice esta documentación. Esto es maravilloso. Esto ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Que Claro. es un poco la idea de este tipo de herramientas, que seas un poco más productivo y que no te lleve tanto tiempo el hacer ciertas tareas tan autónomas, ¿no? Y luego también hay ciertas funcionalidades, ya no solo a nivel de usuario final, sino a nivel de IT o de los usuarios que un poco gestionan la organización o la suite de colaboración, ¿vale? Que a nivel de administración, ¿no? Pues, por ejemplo, hay funcionalidades como esta de aquí, ¿vale? Que te va a permitir categorizar los documentos que los usuarios crean, ¿vale? Y me explico. Cuando nosotros estamos trabajando en una organización que, por ejemplo, tiene Workspace, los usuarios, lógicamente, pues pueden elaborar documentación, ¿vale? Y esa documentación puede ser privada, puede ser pública, pero nosotros no tenemos forma de controlarlo, ¿no? Pues directamente con esta funcionalidad, nosotros lo que podemos decirle a la IA que directamente nos categorice los documentos de nuestra organización, identificando si la información que hay dentro de ellos es sensible o no, ¿vale? Sensible o no, ¿en base a qué? Nosotros podemos entrenar el modelo, es decir, hay un step previo que nosotros, la IA va aprendiendo de cómo nosotros categorizamos los documentos y a partir de ahí, a partir de ese entrenamiento del modelo, a medida que los usuarios vayan creando un documento, automáticamente lo van a categorizar como público, privado, etcétera, etcétera. Que esto ligado con las reglas de DLP, esto es tremendo, porque tú directamente puedes establecer reglas de DLP, que quiere decir Data Loss Prevention, que básicamente a lo mejor si un documento es privado no le permitas que se envía o que se comparta de forma externa, ¿no? Pues esto automáticamente, ese documento te lo va a categorizar y tú con una regla de DLP directamente no va a permitir que se comparta de forma externa si es un documento privado, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa también a nivel de administración y a nivel sobre todo de seguridad que está muy, muy, muy bien. Y luego también tenemos esta herramienta, ¿vale? Que está dentro también, esto es como si fuera un Google Docs o como si fuera Google Sheets, ¿vale? Que se llama Google Bits, ¿vale? Esto es una herramienta muy interesante que la lanzó Google a mediados del año pasado, justamente en su evento mundial, ¿vale? Que ellos tienen en Las Vegas. Anunciaron Google Bits y a los 2 meses lo teníamos ya presente. Y este básicamente es un servicio que nos va a ayudar a construir pues un vídeo, ¿vale? Una estructura de un vídeo a través, mediante o basado en documentación que nosotros podamos tener. Y me explico. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el lanzamiento de un producto o un servicio que vayamos a lanzar y nosotros tenemos, por ejemplo, una presentación comercial, ¿vale? Sobre ese producto o tenemos una serie de documentación del producto, etcétera, etcétera. Pues directamente con Google Bits nosotros le podemos decir a través de un prompt, como vemos en la imagen, oye, pues créame, por ejemplo, aquí vemos que créame un tutorial para el equipo de ventas, ¿no? En base a este lanzamiento de producto. Y lo que te va a crear es una estructura de vídeo, un storytelling del producto, ¿vale? En base a toda la documentación que nosotros ponemos, que además te va a poner una voz en off, con una música, básicamente Lo esto para creo. los... Y la voz en off la hacen ellos, no hace falta que tú grabes nada, simplemente con la documentación que tú mandas ya te crea un vídeo, ¿no? Sí, Con la IA. sí, 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 de hecho lo vamos a ver ahora, que es el segundo vídeo que tenemos. Esa voz en off te la crea automáticamente porque te hace el script
te lo crea automáticamente el script. Luego tú también lo puedes modificar si quieres el script, pero automáticamente ya te lo va a crear. Y esa voz en off lo que te va a hacer es pues leerte ese script. A través de cada una de las slides lo va a leer directamente, que tú lo puedes modificar la voz que quieres, ¿vale? Pues una voz más formal, lo que decíamos antes también hay distintas voces. Y luego también tienes la posibilidad de tú directamente la voz que seas tú, es decir, ya no solo la voz en off, sino tú directamente grabarte y decir un poco lo que quieres en cada una de las slides. Es tremendo, es tremendo. De hecho, yo creo que lo mejor es poder verlo. Are you too? We're excited to show you the details of the long review podcast. Wow. Esto ya lo teníamos desde hace tiempo y es algo y además ha ido mejorando, ¿no? Porque al principio empezaba en beta y demás, ya lo tenemos en alta disponibilidad y es algo que yo lo he probado y es tremendo. Para equipos de marketing, etcétera, Yo etcétera, necesito probarlo. esto es increíble, es increíble. La gente está, vamos, cuando lanzaron este producto estaban entusiasmados y No, no, por lo menos. total. Bien, pues hasta aquí esta parte de cómo se integra con los propios servicios de Google, ¿vale? El primer bloque que veíamos al principio. Luego también tenemos un bloque importantísimo, es decir, Gemini Advanced, la experiencia de chat, ¿vale? El similitud a ChatGPT, que no me gusta decirlo mucho, es un poco la Pero para que compe, pero bueno, conozcamos. sí, para que todo el mundo sepamos de lo que hablamos, al final Gemini Advance es ese Gemini App o experiencia de chat que puede utilizar cualquier usuario de la organización independientemente del rol que tenga, ¿vale? Para distintos casos de uso, ¿vale? Ya sea, lo puedes utilizar como un asistente de código, por ejemplo, de programación para el equipo técnico que se dedica a programación y que te ayude a ciertas acciones de programación, a editar el código, a mejorar el código, hasta un asistente de marketing en el cual lo que comentábamos, pues vamos a hacer un lanzamiento de producto y necesitamos que nos haga un estudio de mercado, ese tipo de cosas. Asistente de ventas, lo mismo, para que veamos un poco cómo está el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente un poco de el rol que tengamos en la organización, podemos utilizar Gemini para ciertos casos de uso, ¿no? Gemini Advance utiliza, por detrás, utiliza un servicio multimodal, ¿vale? Multimodal quiere decir que cuando hablamos de cuando una IA, un modelo es multimodal, quiere decir que no solo puede interpretar o generar texto, ¿vale? Que hasta ahí perfecto, sino que puede interpretar y generar otros formatos, pues ya sea, por ejemplo, vídeo, ya sea imagen, ya sea código, es capaz de interpretar todo esto y también generarlo, es decir, es capaz de generar imágenes, es capaz de generar vídeos, es capaz de generar código, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Gemini por detrás tiene un lenguaje de este tipo, multimodal. Además, con la experiencia de Gemini Advance podemos utilizar o podemos interactuar con el último modelo hasta la fecha, ¿no? Que a día de hoy, de hecho, justamente estamos en medio del lanzamiento de Gemini 2 Pro 2.0, ¿vale? Ahora mismo ahí está el 1.5, pero ya está el 2.0, que es el último modelo, capaz de tener una ventana de contexto de más de 1 millón de tokens, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tú puedes lanzar una consulta y que interprete, por ejemplo, hasta 700.000 palabras de un documento,
que sea capaz de interpretar un vídeo de 1 hora, que sea capaz de interpretar un código de 70.000 líneas, ¿vale? Entonces, imaginemos un poco la capacidad o la ventana de contexto que puede tener esto para que pueda interpretar ese tipo de documentación y te pueda dar una respuesta, ¿no? Es una cosa muy importante y que es la que tenemos a día de hoy, ¿no? De los más avanzados. Además, dentro de Gemini Advanced tenemos una serie de funcionalidades, como por ejemplo GEMS. GEMS es uno de los hitos también interesantes o importantes dentro de Gemini Advanced. Básicamente, ¿qué es esto de GEMS? Básicamente es tener una versión personalizada de Gemini. ¿Vale? Es decir, tenemos Gemini, perfecto, pero nosotros queremos tener a través de, le queremos decir a la IA cómo queremos que interactúe con nosotros. Es decir, a través de una serie de instrucciones que nosotros le damos previamente preconfiguradas, le estamos orientando a cómo queremos que nos dé ese tipo de respuestas, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de una GEMS, de hecho, Google cuando lo anunció, y es la realidad, es como tener un propio equipo de expertos de un tema para ti, ¿vale? Para un caso de uso concreto. Básicamente, cuando nosotros elaboramos un GEMS, al principio, cuando la configuramos, le decimos, oye, pues queremos que pongamos un caso de uso de programación, lo que comentábamos, ¿no? Pues le podemos indicar, oye, queremos que actúes como un programador de Python, ¿vale? Por ejemplo, en el cual yo te voy a ir lanzando código, ¿vale? Y quiero que me des, que me mejores el código, que me lo optimices, ¿vale? Y que me des resultados siempre y cuando, por ejemplo, tengamos sentencias que den error, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros creamos esa GEMS y interactuamos con ella, directamente ya no tenemos que hacer labores repetitivas de, oye, actúame como tal, cada vez que lanzamos un prompt, ¿no? Que es un poco la filosofía de lanzar los prompts, lo habréis visto seguramente, que es importante cómo redactar las consultas para obtener los mejores resultados. Pues de esta Correcto. forma nosotros estamos elaborando un GEMS, una IA, que se optimizada para el caso de uso que nosotros queremos, ¿vale? Directamente sin tener que estar repitiendo tareas automáticamente, autónomas, etcétera, etcétera. Esto Es es como para un experto. Tú estás contratando, en este caso, un GEMS, exacto, estás contratando un experto de IT. Y este experto de IT, tú le vas a decir, tienes que actuar como tal. Nosotros nos vamos o utilizamos el lenguaje Python y tú tienes que pues hacerme todos los desarrollos de las funciones con este lenguaje. correcto. Y además le dices, oye, y además cuando yo te lance una pregunta, una consulta, dame 3 alternativas distintas o pregúntame si tienes alguna duda, ese tipo de cosas, ¿no? Y directamente ya va muy focus al resultado que queremos. Es increíble, esto es increíble. También tenemos la capacidad de poder cargar documentos dentro de, ya no integrado dentro de los propios documentos de la suite de colaboración, sino propia experiencia de chat, podemos cargar documentos ya no solo de Google, sino también externos, PDFs, documentos de Office y demás, para que nos los interprete y poder lanzar consultas sobre esos propios documentos, ¿no? Aquí en la imagen lo que estamos viendo es, se han subido dos CSVs, por ejemplo, y le estamos diciendo, oye, analízanos estos 2 CSVs que contienen cierta información y danos, por ejemplo, en este caso, top countries, ¿no? El top países, ¿no? Seguramente serán 2 CSVs con información de esos países, que nos diga los top países, nos crea una gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos interactuar directamente con documentos que no son propios de Google. También tenemos la capacidad dentro de la propia experiencia de chat, aparte de la integración con la suite, de poder interactuar con y que hacer referencia a nuestra propia suite de colaboración. Es decir, pues directamente en alguna consulta que tengamos en la experiencia de chat, podemos decirle, oye, pues dinos cuál era nuestro último correo que teníamos en nuestro inbox, ¿no? Y redáctanos una respuesta directamente, por ejemplo, desde aquí. O poder hacer referencia o créanos, por ejemplo, un evento de calendario en base a este correo, ¿no? O ese tipo de cosas. También tenemos esto es muy importante, ¿vale? Y esto es habitual cuando interactuamos con una IA en general, la IA no tiene por qué ser 100% precisa. Es decir, siempre te dicen que tenemos que analizar los resultados e intentar contrastarlos, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues normalmente suelen ser bastante precisos, pero, bueno, siempre es interesante poder contrastarlos, ¿vale? Porque no puede que contengan cierta información que no sea real, ¿no? Entonces, hay una cosa que tiene el Gemini Advanced que te permite directamente con un clic, es decir, tú le haces una consulta, te da la respuesta, ¿vale? Pero tú quieres saber si realmente hay
documentación por detrás que respalde la respuesta que te ha dado Gemini. Pues directamente Google tiene una opción, Gemini Advanced, que simplemente le das aquí al clic, aquí donde aparece este loguito de Google, y directamente te va a buscar en la web documentos, webs que te respaldan la información que te está dando, ¿vale? Y te va a dar enlaces a esas webs para que tú directamente puedas contrastar la información que te está dando Gemini, la respuesta, directamente con documentación oficial en la web, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy, muy interesante y que además se utiliza muchísimo, ¿no? El tener que contrastar este tipo de información. Y luego, por último, el último punto y el que más me gusta de todos, que es la parte de NotebookLM, ¿vale? Me gusta mucho porque no todo el mundo la conoce y creo que es un servicio, un producto tremendo, tremendo. Cuando Google lanzó Gemini, en su momento BART, etcétera, como en aquel tiempo, yo me preguntaba, digo, jolín, la verdad que esto es genial, ¿vale? Pero pensando, digo, joder, sería genial si pudiera tener como una especie de Gemini, pero que en lugar de buscarme la información pues, del propio modelo o de internet o que me dé ese tipo de respuestas, que directamente yo pueda hacer consultas de documentos propios que yo tengo. Es decir, oye, yo tengo mucha documentación y quiero directamente a través de un prompt poder consultarle algo sobre mis propios documentos, no de forma externa, sino dentro de mis propios documentos. Y al mes, o incluso menos de un mes de que me hacía yo esa pregunta, Google lanzó NotebookLM, ¿vale? En ese momento el NotebookLM, ahora tenemos Plus, que ahora vemos un poco lo que es, pero básicamente ese es el concepto, ¿vale? NotebookLM es un servicio, es como una IA, es como Gemini, ¿vale? Como Gemini, la experiencia de chat que hemos visto, pero que nos va a permitir subir documentación, no solo en formato documentos, que ahora lo vamos a ver porque es la demo, sino distintos formatos para que nosotros podamos interactuar directamente con esos datos que nosotros le estamos subiendo, ¿no? Esto es una cosa tremendamente útil para millones de casos de uso. De hecho, en la demo vamos a ver un par de casos de uso que nada, se me ocurrieron en 5 o 10 minutos 2 casos de uso que me parecen tremendos y que de hecho uno de esos los utilizo yo a día de hoy, ¿no? En el trabajo que yo tengo. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer es, voy a ir directamente a NotebookLM, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? ¿Veis la pantalla, no? ¿Veis lo que estoy dentro de NotebookLM? Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira, básicamente NotebookLM es un servicio como Bits, como Google Bits, como Slides, como cualquier otro servicio, ¿vale? Que entraríamos a través de la URL notebooklm.google.com. De hecho, si utilizáis una cuenta de Google Workspace podéis utilizarlo, ¿vale? Y os recomiendo que lo probáis. Básicamente, nosotros podemos generar un nuevo notebook, ¿vale? Un blog de notas en el cual nosotros vamos a establecer o perfilar qué es la documentación que queremos subir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso de uso en el cual yo me dedico, por ejemplo, a Google Workspace, ¿no? Yo trabajo con muchos partners, trabajo con clientes finales, hay millones de documentos de Google Workspace, desde los documentos de precios, desde presentaciones comerciales de los distintos productos, versiones de Gemini, pues toda esa documentación a mí me resulta muy útil que pues no tengo todo en la cabeza y es imposible, ¿no? Pues poder tener este repositorio de información para poder hacer ese tipo de consultas, ¿no? Este es un caso de uso real que yo utilizo. Directamente, por ejemplo, yo tengo este de aquí, ¿vale? En el cual esta es la interfaz que tenemos de NotebookLM. En la parte de la izquierda lo que tenemos es las fuentes, ¿vale? Básicamente los documentos sobre los cuales va a hacer ese knowledge, ese conocimiento. Aquí tenemos el chat donde nosotros le vamos a poder lanzar esas consultas, lo mismo que hablábamos antes, ¿vale? Y luego la parte de la derecha la vemos ahora que creo que es también uno de los hitos importantes, que es básicamente la parte de poder generar, bueno, ahora lo vemos que creo que no me quiero adelantar. Básicamente, en la parte de la izquierda vemos que tenemos la opción de subir fuentes, ¿vale? En esta opción de subir fuentes es donde nosotros le vamos a subir la documentación que queremos que tenga nuestro modelo, ¿vale? Básicamente aquí le podemos subir fuentes ya sea de documentos, slides, pero no solo documentos propios de Google, podemos incluso linkar webs, ¿vale? Por ejemplo, yo en este documento
le linka una web oficial de Google en la cual están los precios y la comparativa de licencias, por ejemplo, de Google. Y es una web, es la web oficial de Google. Incluso vídeos, le podemos adjuntar vídeos de YouTube o directamente copiar texto de plano, ¿no? Es decir, pues un texto que le queremos redactar y lo cargamos aquí, ¿no? PDFs, audios, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos cargar hasta 300 documentos, ¿vale? O 300 fuentes, digamos, ¿vale? Esto varía un poco en función si es Notebook LM o Splash, pero bueno, lo mínimo son 50 fuentes que podemos lanzar. Está bastante bien, ¿no? En este caso nosotros tenemos 300. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo aquí tengo subida una serie de fuentes, en la cual, pues, por ejemplo, tengo esta de aquí, que básicamente es una web oficial de Google, en el que vemos la comparativa de licencias, ¿vale? Tengo una presentación comercial de Workspace for Education, ¿vale? Pues lo que comentábamos, yo trabajo también no solo para empresas, sino también para el sector educativo, pues aquí tenemos una presentación comercial. Tenemos un documento donde yo puedo ver los precios que tiene cada una de las licencias. Le he cargado, por ejemplo, el vídeo que hemos visto de Google Beats, un documento extenso de la seguridad que tiene Google en sus servidores. Bueno, cierta documentación del día a día, ¿no? que nosotros tenemos. Entonces, directamente, por ejemplo, yo pues puedo estar aquí, darle aquí a refresh y le voy a decir, oye, pues no me acuerdo cuál era el precio, por ejemplo, de las licencias Business Plus, ¿no? Es decir, yo ahora mismo tengo una conversación con un cliente y digo, oye, pues no me acuerdo. Entonces, le puedo decir directamente aquí y le puedo decir, oye, ¿cuál es el precio de las licencias Business Plus en modalidad flexible? Y directamente lo que me está haciendo es haciéndome una búsqueda en mi propia documentación y si os fijáis aquí ya me está diciendo, me lo está dando en inglés porque mi cuenta está en inglés, ¿vale? Pero esto funciona tanto en español como en inglés, ¿vale? Y en distintos lenguajes, ¿vale? Me está diciendo, vale, pues el precio de las licencias Business Plus es 20,70. ¿Vale? Además te da más información. Oye, pues las Business Plus tienen 5 teras, tienen de 1 a 300 usuarios, etcétera, 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 ¿vale? También le podemos decir, bueno, qué capacidad de drive tienen las licencias business estándar, por ejemplo, ¿no? Estándar. Y esto lo mismo, pues directamente nos está diciendo, mira, las business estándar tienen una capacidad de 2 terabytes pool storage per user. Y además nos está indicando de dónde está cogiendo esa información para que también podamos verlo. Pues mira, la hemos visto porque lo tenemos aquí en ese documento. En la web hemos visto que tenéis que está esto, ¿vale? Y te está diciendo directamente de dónde ha sacado la información, etcétera, etcétera. También para que podamos contrastarla y ver que es correcto. De hecho, lo es, son 2 O sea, teras. es que aquí al final, con este notebook, lo que nosotros básicamente podemos hacer es como para resumir, ¿no? Por entenderlo. Es básicamente como la integración de prácticamente todo el workspace más internet para tenerlo todo en un mismo sitio donde tú puedas pedir cualquier tipo de información que esté almacenada allí, ¿no? Claro, es decir, es básicamente perfilar, ¿cómo lo llaman ellos? Es como la IA de tu propio investigador, ¿vale? En el cual Claro. tú De puedes tus propios datos, básicamente. de tus datos, de los datos que tú quieres ofrecerle. Es decir, oye, pues yo tengo, hay muchos casos de uso y ahora vamos a ver un par de ellos que creo son interesantes. Pero directamente que te haga una búsqueda sobre tu propia información sin tener que estar tú buscando en toda la documentación que tú tengas, pues directamente le puedes hacer aquí con un prompt y te hace esa búsqueda, ¿no? Y te hace esa respuesta. Además, no solo esto, en la parte de aquí de la derecha, si os fijáis, te viene también las opciones, por ejemplo, de establecer una guía de estudio, ¿vale? Pongámonos, por ejemplo, que nos estamos preparando una certificación, ¿vale? O estamos en una organización por ejemplo, del sector educativo. Podemos establecer una guía de estudio. Directamente le das aquí y te vas a hacer una guía de estudio en base a los documentos que tú tienes subidos, ¿vale? Que tú le has subido todas las fuentes que tú le has subido, te va a hacer una guía de estudio, ¿vale? Para que te focalices un poco en los puntos clave, cómo puedes ir avanzando, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, incluso que te genere unas facts, es decir, unas preguntas y respuestas sobre un tema en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, esto yo lo he utilizado, yo que trabajo en la parte esta de Workspace, este anuncio que hicieron, ¿vale? De Gemini,
pues subieron bastante documentación acerca de cómo funcionaba, cuáles son los cambios, etcétera, etcétera. Y yo para mis partners era interesante poder lanzarles esa documentación y poder establecerle un documento resumen con una serie de preguntas frecuentes que pueden surgir, ¿no? Pues directamente yo subí la documentación aquí y le generé aquí las facts y estas son las que yo utilicé porque son directamente te está generando unas preguntas frecuentes que considera que se repiten, por ejemplo, en la documentación o son interesantes o son cosas interesantes dentro de los propios documentos, ¿no? Es tremendo. Y no solo esto, sino también tienes la capacidad, ¿vale? De aquí directamente poder generar un podcast, ¿vale? Es decir, un resumen en audio, en formato podcast, que de hecho lo voy a ir generando, le voy a dar aquí al load, para que directamente, pues lo mismo, toda la información que yo le estoy subiendo, directamente te genere un resumen en audio de todo esto, ¿vale? Y que pues ya no tengas que estar leyendo la documentación, sino que directamente puedes escuchar un podcast y estés aprendiendo de todo eso que estás subiendo, ¿no? No sé si se va a escuchar porque como Creo, pero tenemos... dale para ver. ¿Lo estáis escuchando? No, tenemos que No sé. tener el audio cargado, sí. Pero bueno, Vale, no pasa pues nada, que al no final os es preocupéis. básicamente como No ese resumen de todo lo que hay allí, ¿no? Lo Sí, escuchas y ya lo sí, tienes. pero es tremendo porque además es un podcast de dos personas hablando, una haciéndole preguntas a la otra, muy logrado, realmente súper logrado. Se le nota la respiración, etcétera, etcétera. Es increíble. Yo os recomiendo que lo probáis, porque además esto con cualquier usuario de Google lo podéis probar y lo veáis, ¿no? Entonces, esta parte de Notebook tiene múltiples casos de uso que podemos utilizar, ¿vale? Lo que os comentaba. Imaginemos que yo trabajo, por ejemplo, soy de recursos humanos, ¿vale? Y recursos humanos o el equipo correspondiente de establecer las políticas de la empresa, vacaciones, calendario laboral, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente la tenemos por ahí en documentación o en Workday o ese tipo de cosas. Si no tenemos ese tipo de herramientas de Workday o aunque las tengamos, tenemos la capacidad, por ejemplo, de subir toda esa documentación para nosotros directamente poder hacer consultas de, oye, pues cuáles son los días de vacaciones, ¿no? Para no tener que estar buscando en la documentación, ver los días de vacaciones. ¿Por qué esto es interesante? Porque nosotros lo podemos compartir. Estos notebooks lo podemos compartir y podemos establecer qué tipo de compartición. Si queremos que solo se comparta el chat para que esas personas solo accedan al chat o que puedan compartir el notebook en completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí que he subido lo he compartido con este otro usuario, solamente el chat, ¿vale? Ese notebook en el cual le he subido las políticas de vacaciones, los días de trabajo, la política de dietas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, directamente yo, que a mí me la han compartido, yo no tengo nada que ver con notebook, puedo hacer, por ejemplo, cuántos días de vacaciones tenemos. Y directamente aquí ya te está diciendo, oye, pues tenemos, según la política de vacaciones, ¿vale? Que es uno de los documentos que están subidos, la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas es de 22 días naturales, etcétera, 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 ¿vale? O, por ejemplo, ¿cuánto puedo gastarme en una comida? Comida con cliente. Pues directamente te está diciendo, pues mira, según la política de gastos y viajes de la empresa, el gasto máximo reembolsable para una comida es de 20 euros en España o 30, por ejemplo, si es fuera de España. Todo este prompt que yo le estoy haciendo lo está buscando de los propios documentos que alguien de la organización lo ha subido y ha generado esta IA, ¿no? Para nosotros. Es como unas preguntas y respuestas, pero muy rápidas sin tener que estar rebuscando, ni preguntando, ni fastidiando a nadie, básicamente. Exacto, exacto. Y como este, miles de casos. Hay otro caso, y ya me termino con este, por ejemplo, de ofertas de trabajo. Imaginemos lo que comentamos. Yo soy también recruiter, soy un recruiter y me llegan cientos de currículums, ¿no? Al día. Nosotros podemos crear un notebook LM, ¿vale? Almacenar todos los currículums que me han llegado y directamente decirle, oye, pues yo tengo esta oferta de trabajo, ¿vale? Que es la que yo he publicado que básicamente, bueno, es un puesto de responsable de ventas de Google Cloud, por ejemplo, esta oferta de trabajo. Entonces, directamente yo me he creado un notebook LM en el cual me he subido todas las currículums que me han llegado. Pues yo le puedo decir, indícame cuál de los perfiles es el
idóneo para esta oferta de trabajo. Y le pego la oferta de trabajo, ¿vale? La descripción de la oferta de trabajo. Entonces, directamente lo que me está haciendo es, me está analizando la oferta de trabajo, está mirando todos los currículums que tenemos subidos y me está diciendo, vale, en base al análisis, ¿vale? Te dicen los perfiles de los candidatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y te va a decir, en conclusión, tanto Jane como Juan, ¿vale? Son candidatos, lo tengo en inglés por lo que comentábamos, ¿no? Pero son candidatos idóneos para este puesto. Pero además no solo esto, aquí yo le hice una trampa y subí 2 currículums que eran exactamente iguales, tanto el de Jane como el de Juan son exactamente iguales, con un cambio. Yo le hice un cambio de la localización, ¿vale? El puesto de la oferta es en Madrid. Y Jane, Juan creo que estaba en Portugal, basado en Portugal, y Jane estaba basado en Estados Unidos. Pues directamente ya me está indicando también que aunque los dos son idóneos para el puesto, nos recomienda Juan porque está más cercano, está en Portugal y es mucho más cercano a España, que es donde es la posición, que en este caso la habíamos puesto basada en Madrid, directamente porque pues es más probable de que hable español o que sea más con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, para que veáis un poco las posibilidades que tiene, los numerosos casos de uso que tiene esta IA y bueno, pues imaginaos todos los casos que podemos tener, ¿no? Casos de uso que podemos tener en este tipo de herramientas, ¿no? Y con esto, pues nada, ya Yo terminamos. estaba que decía, bueno, se nos va la hora, pero es que esto es tan interesante que no quería ni cortarte porque yo siento que en este webinar todas las personas que a día de hoy estábamos aquí presentes viendo esto, así como cuando lo vean luego en el canal de YouTube, es que van a aprender un montón. Porque realmente cuando hablamos de la productividad como tal, es que esto nos ayuda a ser mucho más productivos, nos ayuda a no perder el tiempo en actividades, como tú decías, en actividades un poco autónomas y repetitivas. Entonces yo siento que realmente conocer esto nuevo que nos trae Google con Gemini va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más productivo, que optimicemos nuestro tiempo y que a hacer cosas, gracias por los aplausos, a hacer cosas que realmente son importantes para nosotros. Javi, bueno, no sé si hay preguntas, te explicaste fenomenal. Yo en este caso, bueno, ya sabes que soy una preguntona nata, sobre todo cuando el tema es tan interesante como el que estabas diciendo el día de hoy. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, por haber estado con nosotros y desde el momento que propusimos, ¿no?, hacer este webinar, dijiste que sí en el primer momento. De Sí, verdad que muchísimas gracias y probablemente te estaremos llamando cuando haya más novedades, cuando haya más cosas que nuestros clientes y bueno, nosotros mismos también queramos saber un poco más de lo que nos trae Google. por supuesto. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Recuerden que dentro de nuestro canal de YouTube Millennials Consulting ESL vamos a tener absolutamente todas las novedades que tanto Google como Soho nos trae. Así que pues nada, muchísimas gracias, que pasen un feliz día y Javi, gracias. Nada, un placer. Hasta la Chao. próxima.